Feliz semana a todos. Sea que el espíritu del Elohim de Israel, el espíritu del Redentor de Israel, bendiga a todas las almas, a todas las personas que aman sus propias vidas y desean que la sangre del Cordero Redentor los cubra, que los proteja y que los purifique, ¿no? A fin de poder restaurar sus vidas según la imagen y semejanza que el Elohim de Israel tiene preparado para ellos mediante el proyecto que le llamamos obra de la redención, obra de la restauración. Un tema que quise compartir con ustedes en un tiempo anterior se llama Cuando tu redención pende de un cordón rojo. Sé que este tema fue mejor preparado o pensado para el día de Yom HaKippurim, pero igual daría bien para el tema de Pesaj. Pero como no, ya estamos fuera de la temporada de las fiestas y nos queda bastante para la fiesta de Pesaj, pues lo vamos a compartir ahora, ¿vale? El tema es un poquito más largo y por eso, cada vez que le doy un otro repaso a lo que quiero presentar, me doy cuenta de otros detalles más. Entonces, eh, he decidido, lo voy a compartir ya, porque si no ya sería demasiado largo y aún así, por necesidad, por tiempo, lo voy a compartir en dos partes. Son detalles importantes y algunos, es una pena, ¿no?, que se pase sobre ellos. Siempre se puede indagar mucho más, por eso les decía que con cada ocasión que repaso, digo, oh, aquí hay algo que hay que decirlo, oh, aquí hay un detalle más, eso no puedo omitirlo, eso se conecta con otra cita, pero así nunca acabamos, ¿no? Entonces voy a presentar este tema con ustedes para que nuestras vidas, a la de todos, como cuerpo, como pueblo del Elohim de Israel, eh, sea mejorada, ¿no? Sea mejorada. ¿Por qué? Porque el conocimiento es poder. El cordón rojo tiene mucha historia. Atar un cordón rojo, una cinta como un brazalete de color rojo a la muñeca es una antigua práctica encontrada en varias religiones del mundo. Creencias con miles de años de historia, como es la cultura judía, la china, la de Japón, etcétera. Hay varias. Practican con este amuleto de la suerte. Por lo general, este cordón rojo atado a una mano o a veces a un pie, se usa como una especie de amuleto de la suerte, del destino, para encontrar un alma gemelo y especial para apartar los malos espíritus o para prevenir el mal de ojo, etc. Tiene varios usos. A pesar de que hay judíos que llevan este símbolo atado a su mano, no hay una legislación rabínica, es decir, una halaja, que regule tal práctica porque en sí esta práctica puede ser vista como una especie de culto idolatra. Pero aún así, hay bastantes famosos que pueden observar. Recientemente vi un cantante judío, cantaba al piano y se le notaba la brazaleta, una pulsera roja a su mano. Si van al navegador Google y buscarán personajes famosos y pondrán aquí con el cordón rojo atado a su mano, sorprendentemente pueden observar muchísimas personas, muchísimos personajes como llevan atado a su mano un hilo rojo. Apreciarán el poder de las antiguas creencias místicas, bien vivas hoy en día, solo que hoy distintas prácticas ya no son declaradas paganas, como en otros tiempos. Lo más sorprendente es el hecho que esta práctica también se haya bastante arraigada también dentro del judaísmo, pero como toda clase de ismo, a fin de cuentas, refleja una misma cara de las prácticas mundanas. No es tan sorprendente que esta especie de amuletos, y no solo, esté entre los que pretenden amar la Torah. No debería estar, pero aquí están. Las instrucciones de Elohim es no mirar, no volver por los caminos, no seguir las prácticas que las demás naciones gentiles tienen. Eh, Se dice que la ley, hay un dicho, la ley es para infringirla. En este caso, pues el pueblo de Israel vivió más en contra de la propia Torah que a favor de ella. Pero nosotros tenemos la escritura para aprender de ella, por eso la estudiamos. Escarlata, púrpura, rojo, eh,
Se llama el color que toma un hilo, una cinta, una soga o cordón teñido con el tinte que se saca de un cierto insecto. Un gusano, mejor conocido como cochinilla o kermes. Hoy en día puede encontrar este gusano carmesí en lo que se conoce como el colorante alimentario que lleva el indicativo E120. Los productos que llevan colorante rojo de cochinilla, con este pueden encontrarlo, mirar en los productos lo que contiene cuando ven E120, sabrán que no son productos kosher, no son productos considerados aptos para comer. Tales productos mezclados con este colorante o que contienen cochinilla son declarados inmundos y por ende los hebreos no las consumimos. Como saben, mi propósito más bien es centrarnos en lo que el Elohim viviente nos quiere enseñar mediante las instrucciones escritas en el Tanaj, que hablar sobre prácticas oscuras dentro de la religión del judaísmo o de productos alimentarios o de otras creencias de este mundo gentil. Por esto, y sin ignorar lo dicho antes, vamos a centrarnos a estudiar nuestras escrituras y ver qué es lo que la cultura hebrea nos enseña al respecto y cómo hace que en nuestras escrituras la redención tenga que ver con el color de un hilo teñido en rojo. Por esa razón llamé esta presentación cuando tu redención pende de un cordón rojo. Obviamente la mía también, ¿no? Se sobreentiende. Independiente de las prácticas de las demás naciones, el color rojo tiene su importancia dentro de las metáforas bíblicas. No por casualidad, un manojo de lana tenida en este color se usaba en un cierto ritual de purificación. Si ustedes van a abrir el libro de Levítico y leerán las instrucciones, verán en el capítulo 14, verso 4, verso 6, verso 49, verso 51 al 52, esta instrucción y observarán donde un cierto manojo de lana se mojaba en color rojo, ¿no? De este tinte y se hacía un cierto ritual de purificación. Estas ordenanzas revelan claves de la misericordiosa obra redentora como su obra de juicio y destrucción. Las leyes de la Torah describen el amor y el juicio del Altísimo y lo revela en la forma de cómo se debía proceder cuando había evidencias de manchas de lepras en las paredes de las casas. Recuerdan que nuestras almas deben ser la casa del Roaj, del Espíritu. Así que piensen en la Torah que le acabo de indicar en esta instrucción. Recordamos que la palabra Torah es instructor, instrucción. Por eso le mencioné de esta forma. Piensen en la Torah que les acabo de indicar. Levítico 14, verso 4, 6. Bueno, todo el capítulo donde presenta el procedimiento, un procedimiento en cual era usado una lana de color carmesí, teñida con en este color. En esta instrucción tiene mucha importancia, mucha relevancia. Quizás en otro contexto desarrollaremos más lo que revela esta ordenanza si habrá interés de parte de ustedes. Como saben, las personas que entrarán en la tierra de los redimidos tendrán que mostrar en su pasaporte un visado, un triplo sello. No por nada en las 12 puertas de la Nueva Jerusalén son custodiadas por 12 ángeles y no por 12 hombres. Este sello triple está revelado en el primer libro de Juan, capítulo 5, verso 8. Un sello debe tener, un redimido debe tener el sello del agua, de la sangre y del espíritu. Esos tres factores sobre cuales estamos compartiendo de una forma directa o indirecta en la congregación Mi Redentores Yeshua por medio de WhatsApp. Al final de muchos de nuestros vídeos, de nuestros audios que están en canal de YouTube, tienen una carpeta al final, los últimos 1 minuto y medio, 2 minutos, donde podrán ver la invitación para los que están interesados a participar en nuestro grupo y observarán que se resaltan esos tres: el agua, la sangre y el espíritu de esta cita de Yohanan. Hoy vamos a centrarnos en otros tres factores, tres testigos que califica o caracteriza a un alma redimido.
Vamos a observar en esta presentación tres contextos, tres historias donde se usa como metáfora el cordón rojo. Precisamente, bueno, habrán tres factores, pero en esta ocasión solamente vamos a hablar de uno. Quizá en una segunda parte vamos a presentar los otros dos, ¿vale? Las escrituras nos presentan algunos de los grandes héroes hebreos israelitas, como Abraham, Jacob, Moisés, Yehoshua, Gedeón, Sansón, David. Bueno, ustedes conocen un montón de nombres famosos, ¿no? De personas de grandes hazañas dentro de las historias del pueblo de Israel. La grandeza de uno no se mide solo en el poder de los brazos, de los muslos, o cómo uno maneja la espada, sino también en cómo se usa el poder de la fe. Entre las personas de buena memoria y bien alabados dentro del pueblo de Israel, también hay mujeres, no solo varones. Nombraré dos de ellas, dos mujeres famosas, y sobre una de ellas vamos a hablar en esta ocasión. Esas dos mujeres eran de culturas distintas y llevaban distintos tipos, formas de vidas diferentes entre sí, mas las dos obtuvieron una cierta bendición. La primera es Sara y la segunda es Rahab, dos mujeres que hallaron misericordia de parte del Elohim viviente por la fe que ellas tuvieron y por lo tanto alcanzaron la redención mediante lo que obraron. Sara fue la madre de todo Israel, y de Rahab vino David, y de su linaje nuestro Mashiach Yeshua. A diferencia de Sara, Rahab no se caracterizó precisamente por su santidad, ya que los relatos la revelan como una mujer ramera, cananea, una mujer que practicaba la prostitución como su forma de oficio. Entonces, ¿cómo que hizo Rahab para que tenga tanto honor entre los poderosos personajes bíblicos y ocupe un lugar de tan alta estima dentro del pueblo de Israel? Aunque el libro de Yehoshua, Josué, cuenta la historia de Rahab, son los escritos apostólicos los que sitúa a esta mujer cananea en un lugar de honor junto a las más proeminentes personas. El misterioso autor de la carta de Hebreos sitúa a Rahab formando parte de una poderosa nube de testigos, según se cita en Hebreos capítulo 12, verso 1. Esta lista de personajes, ejemplos de fe, nos sirve para mantener nuestro ánimo, ya que ellos anduvieron por el mismo camino por donde nosotros estamos volviendo a casa, ¿no? A nuestra fe, a nuestras raíces, a nuestro pueblo. Así que tal como ellos obtuvieron grata redención y con esto tanta estima, nosotros también podemos. El texto del libro de Hebreos, el capítulo 11, verso 31 dice, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Son detalles importantes. Aquí se ve bien que se resalta, no es Rahab, una mujer, sino que la especifica qué clase de mejor era, ramera. Pero esta ramera no murió, no pereció, juntamente con los desobedientes por la fe. Sorprendentemente, Jacob, Santiago, como es conocido, uno de los seguidores directos de Yeshua, presenta a Rahab junto a Abraham, mostrando cierta igualdad entre los dos en cuanto a la fe. Tanto uno como el otro mostró su fe mediante los hechos que obraron. Tanto Abraham como Rahab fueron justificados, es decir, declarados justos, por la fe que tuvieron, y esta fe fue mostrada mediante lo que hicieron después de que creyeron. Pueden leer ustedes en el libro de Jacob, Santiago, como conocen Reina Valera, capítulo 2, verso 14 en adelante. Hay demasiadas citas, necesitaremos mucho tiempo para presentarle, por eso yo solamente le hago mención del verso 14. Ustedes leen todo el contexto. La evidencia de la fe de Abraham como de Rahab fueron sus obras. Y esto es lo que nos revela Jacob. La fe se prueba perfecta cuando se revela por medio de las acciones. Eso es lo que indica en el mismo capítulo 2, Jacob, verso 22. Bueno, ahora, como un dato extra que no debe pasar desapercibido, a pesar de que por lo general la tradición hebrea, y por cierta razón, indica al padre como el que engendra y no a la madre, en la cadena genealógica de Yeshua, Matíyahu, es decir, Mateo, nombra a cuatro mujeres. La primera es Ruth, la moabita,
La segunda es Rahab, la cananea. Después aparece Betsabé, la madre de Salomón. Y luego Miriam, la madre de nuestro Redentor, la madre de Yeshua. No voy a hablar sobre estos detalles, pero no por nada están mencionadas así estas cuatro mujeres dentro de las escrituras. Cada una o el conjunto de ellas está por algo presentado. Ahora, para entrar de lleno en el asunto de nuestro tema, leemos una instrucción de cuya obediencia dependió la vida o la mujer, o la muerte de esta mujer Rahab, de esta ramera, como la de su propia casa. Este mandato contiene la revelación más importante sobre nuestra propia redención, de aquí el título, y dependerá de si nuestra actitud será obediente o no, si viviremos o moriremos. Entonces, por eso puse el título Cuando tu redención pende de un cordón rojo. ¿Por qué? Porque por lo general recordamos que el futuro o el presente está revelado desde el pasado. Razón por cual nosotros siempre volvemos al pasado, siempre volvemos al Tanaj, porque desde aquí tenemos, o en el Tanaj, tenemos todo lo que necesitamos saber sobre nuestro futuro, sobre lo que somos, lo que vamos a hacer, de dónde venimos. Todas las respuestas están encriptadas dentro de las historias de nuestro pueblo en el pasado, o por el camino por donde pasó, las experiencias que tuvieron Elohim. Pensó de tal modo que lo más relevante sea dejado por escrito para que nosotros aprendamos de ella. Veamos qué se le instruyó a esta mujer cananea ramera. Tú, dice la instrucción, Josué capítulo 2, voy a leer verso 18. Tú, repito, tú atarás este cordón de hilo escarlata a la ventana. No por casualidad, esos varones no dijeron, nosotros vamos a atar un cordón. No, o Elohim lo va a hacer. Elohim lo sabe, Él lo cuida. ¿No? Elohim nunca hará lo que uno mismo debe hacer. Hay partes que corresponden al ser humano. Y por esa razón está indicado, tú atarás. ¿Vale? El pecador tenía que llevar él el cordero y que no el sacerdote le inmolaba. Cada día el pecador venía con su corderito, testificaba su pecado sobre la cabeza del cordero, la palomita o el carnero o lo que había, un toro según la posición social, y le inmolaba él, no otro en su lugar. Por eso, Yeshua murió por nuestros pecados y fuimos nosotros el que lo hemos traspasado. Eh, Tú atarás este cordón de hilo escarlata a tu ventana. Voy a conectar un poquito con la fiesta de Pesaj para que entienda un poquito. Ya hemos pasado de Yom HaKippurim, pero como les decía, cada vez que vuelvo a leer las citas y me fijo en las palabras, los detalles, digo, ¡buf! ¿Cuántas cosas se escapan por aquí? Pero hay que seguir. Voy a hacer una, para que entendamos un poquito el contexto de la historia. El pueblo de Israel estaba en Egipto. Me disculpan. El pueblo de Israel estaba en Egipto y aquí Elohim nos dio ciertas promesas de liberación. Y para que esto tenga lugar, para que esto sea posible, sobre Egipto fueron derramadas 10 plagas. Con la última plaga, la casa de todos los hebreos tenía que ser ungida con la sangre, los pilares de la puerta, nunca el suelo por donde se pisaba, sino solamente los pilares, los laterales y la parte de arriba. Eso es también relevante y se conecta bastante bien con las cuatro consonantes. Algún momento vamos a percatarnos de este, cuando nos percatamos de este detalle, pues es importante conectar quién es y qué representa y por qué no fue como el mem cerrado, las cuatro, arriba, abajo, izquierda, derecha, sino solamente izquierda, derecha y arriba. La parte de abajo no
se untaba con sangre de cordero. Todos los detalles son importantes y cada uno nos revela cierto aspecto de la obra de redención, nos instruye sobre Elohim. Su obra y cómo es, quién es, nos identifica. Bueno, con esta 10ª plaga, el pueblo de Israel quedó libre de Egipto, del poder de la esclavitud, y Egipto quedó en ruina. En aquel momento, hoy día, pues podemos saber que a un solo clic tenemos todo el potencial de las noticias del mundo a nuestro alcance. Simplemente abrimos el internet y ponemos noticias al día y nos sabe todo lo que tenemos que saber, lo que ocurrió a nivel grandioso entre las naciones del mundo. Igualmente, en su tiempo, en Egipto había su sistema de telecomunicación bien activa. Así que Egipto era un imperio, y un imperio es un centro de telecomunicación. Siempre habían reporteres por aquí enviados para ver qué tal, qué cómo, qué buenas, qué noticias hay por qué hacen. También investigadores militares para que las otras potencias pues estén a tanto de la fuerza de Egipto en caso de guerra o económicos intereses. Siempre había personas que comunicaban las noticias de este imperio. Así bien, con lo que le sucedió, las noticias volaron en todas partes del mundo. Así bien llegó en la tierra de Canaán, porque los que estaban enviados de Canaán en Egipto se enteraron, mira, Elohim de Israel dejó a estos libres para que vayan. ¿Dónde? Pues no sabemos, ya veremos, pero algo van a ocurrir, tendrá que ir en algún lugar. Y cuando Israel emprendió el camino hacia la tierra de Canaán, el miedo y el pánico entró en todas las almas de todas partes ocupadas por la descendencia de Cam, ¿va? El nieto de Noé, que fue maldecido, y la promesa que se le dio a uno de sus hijos es que Canaán será siervo, en este caso sería siervo de Israel, es decir, que Israel tendría dominio sobre la descendencia de Cam. La redención. Saben que Israel tuvo que entrar en la tierra de la tierra prometida, pero no entró en los días de Moisés. Volvió atrás 40 años en el desierto. Después de que Moisés murió y se cumplieron los 40 años, con Yehoshua entraron en la tierra de Canaán. Cuando en este contexto tenemos el relato en Josué capítulo 2, en una temporada de un río desbordado. Aquí los cananeos, lo que vivían, aquí tenían, para que crucen el Jordán, el pueblo de Israel tenía que afrontar una de las fortificaciones, mejores fortificaciones de los cananeos, que era la ciudad de Jebús, no de Jebús, de Jericó, de Jericó. Entonces, claro, para todas las demás naciones este era un pilar, y sabía que si Israel iba a hacerse con esta ciudad, ya ellos eran menos, ¿no? Menos, es decir, los siguientes que caerán. Entonces todos los ojos mirarán hacia aquí. Pero como los cananeos tenían la experiencia anterior de Israel, en cierta manera no tenían tanta confianza en el poder de Israel. En cierta manera. Eso es relevante. Ese detalle es relevante porque es lo mismo lo que ocurre nosotros con la fe que tenemos, que no la compartimos en la plenitud de su potencial, sino que estamos aquí vagos, un poquito haciendo nuestro trabajo a la medida. No estamos listos para arrebatar el reino cuando Elohim manda. Por eso la razón, nuestros familiares, el mundo gentil, nos mira como estamos avanzando, pero no con fe, no con temor, no con tanta preocupación. Aún así, la historia, las proezas del Elohim de Israel, eso no queda en olvido. La información es, pero al mirarnos o al ver nuestra experiencia cuando que vacilamos en lograr lo que nosotros pretendemos tener y querer,
hacernos con la tierra de los redimidos, pues por eso ellos vacilan también. Pero es Elohim infundirá, hará sus obras, sus estragos, vamos a verlo, y entonces ellos sabrán quién es y tendrán, eh, muchos serán como Rahab. Vamos a ver un poquito aquí la historia para no adelantarnos. En este contexto, las escrituras revelan que la redención entró en la casa de Rahab y no vino porque ella recibió a los espías en su casa. La redención que entró en la casa de Rahab no vino porque ella recibió a los espías en su casa, sino por su fe en el Elohim viviente, y fue debido a su fe en el poder del Elohim de los hebreos que actuó dando auxilio a los varones hebreos. Por eso se exalta en el libro de Santiago, en el libro de Jacob, y se pone al lado de Abraham, quien recibió un mensaje a conocer al Elohim de Israel y actuó. Como su fe fue justificada mediante los hechos y obviamente recibió la bendición por encima, se le dio su hijo, ¿no? Que su hijo no fue sacrificado, ¿no? Al final, sino que en su lugar había ya un redentor, un carnero que iba a ser la ofrenda apropiada para la redención. En este caso, el sacrificio perfecto. En los hechos históricos, de Israel, la conquista de Jericó lleva a un lugar de honor. Rahab la ramera llega a conocer a los espías israelitas por la sencilla razón que el burdel siempre ha sido el mejor lugar de información en todas las épocas. Ella les declaró a esos dos varones hebreos su fe en el Elohim de Israel mediante estas palabras. Adonai, ¿quién es? Vuestro Elohim, dice, es Elohim arriba en los cielos y abajo en la tierra. Este testimonio de su fe puede leerlo en Josué capítulo 2, verso 11. Vean ustedes todo el capítulo porque es importante. Así nosotros no vamos a repasar tanto para ahorrar tiempo, ¿no? Muchos sabemos que Rahab fue la prostituta que escondió a los espías israelitas cuando fueron a explorar la tierra de Canaán, pero para después tomar posesión de ella, y que estos espías acordaron con esta mujer cuidarla a ella y a sus familias durante la guerra que se aproximaba. Pero para esto ella debía poner un cordón de grana rojo como señal en la ventana del muro, porque en aquel tiempo muchos vivían dentro de las murallas, ¿vale? Hasta la ciudad fortificada de Babilonia, que 3 carros podrían circular sobre sus muros, tenían casas dentro de la propia muralla, estaba muy ancha. Y para esto, para que ella pueda sobrevivir, ella tenía que poner un cordón rojo como señal de este pacto para que el ejército israelita preserven su vida y la vida de sus familias, ya que el orden era acabar con todo lo que había en esta ciudad. Eso es revelador en sí mismo. Hay muchos detalles aquí que serían bueno que nos fijemos en ellos, pero para aplicarlo, porque en realidad toda esta historia es profecía al día, ¿vale? Pero no tenemos que seguir buscando el hilo de nuestro asunto que tiene que ver con el color carmesí, con este hilo de color carmesí. Así que por indicación de los espías, Rahab ata a su ventana un cordón escarlata, señal de que iba a ser guardada de todo sufrimiento en la conquista de Jericó, y así sucedió. Ahora, ¿no creen que la historia de esta ramera gentil ha sido escrita solo para destacar sus logros de fe? Ya que no por nada Shaul escribió que las escrituras nos es instructor para aprender, lo dice él en Romanos capítulo 15, verso 4, Pablo. Para los que no saben quién es Shaul, es el nombre hebreo de Pablo. La vida de Rahab, como la de su casa, dependió de un mero cordón rojo atado a su ventana. Dependía de esta obediencia. Quizás si estaba muy preocupada y se olvidaba de la indicación que le dieron estos dos mensajeros,
¿qué hubiese pasado? Un detalle que para muchos es, bueno, es sin importancia, ¿qué más da? Si pongo uno rojo, no sé qué hizo con él, le voy a poner uno verde, uno azul. Este cordón escarlata, rojo, color rojo, fue para ella la señal del pacto y sello para su redención. Un detalle pequeño puede cambiar la vida de una persona, de muerte a bendición. O olvidarlo o pasarlo por alto, no tenerlo en cuenta, de bendición a la muerte. Es lo que la misma escritura declara, el que se hace culpable de un, una transgresión se hace culpable de todas. ¿Ah? Moisés, por un mero hecho que golpeó una vez más, cuando Elohim le dijo una vez, él golpeó dos veces, por golpear una vez más en la roca, no entró en la tierra prometida a Israel. Y Adán por morder de una fruta, pues trajo maldición sobre todos. Abraham, por hacer caso a su mujer y obtener un hijo de una esclava, sierva de su mujer, trajo maldición y guerra sobre el pueblo de Israel hasta la fecha. 3500 años de guerra entre el mundo islámico y nosotros y el pueblo de Israel. Por tener una migaja de pan, cuando Elohim ordena que no haya durante 7 días, no tengas migajas de pan en tu casa, pan leudado, uno será cortado. ¿No? Por no afligir el alma, vimos en la presentación de reciente, eh, Isaías 61. Por no afligir el alma, una persona puede perecer, ser quitado, borrado del libro de la vida, como se presenta en el día de Yom HaKippurim. Detalles que para muchos parecen sin importancia, pero revela grandes enseñanzas. Así, para esta mujer y para su casa, un cordón color escarlata, rojo, fue la señal del pacto y sello para que ella pueda vivir. Fue redimida por esta obediencia. Muchos aún descendientes de Jacob hemos llegado como Rahab en la forma de vivir y solo por grata misericordia de parte de nuestro Elohim Redentor pudimos volver a reintegrarnos en nuestro pueblo hebreo israelita. No olviden que esta mujer, como su casa, salvó sus vidas al obedecer las indicaciones de dos varones hebreos. Las indicaciones que dos varones le indicó y les recordó. Les recuerdo, pongo acento mal, les recuerdo este dato para que puedan conectar el detalle con lo que hemos compartido del libro del profeta Zacarías sobre los dos olivos, los dos testigos, y también con los que traen buenas nuevas sobre la justicia de la redención, tal como los dos varones enviados por Yehoshua trajeron a la casa de Rahab la vida. No se nombran los nombres de los dos mensajeros, ni se cuenta el historial de sus vidas, y esto puede que así fue aprovechado para que nos revele con este dato una enseñanza más. Bueno, vamos a saltar. Estos dos varones eran familiarizados con el pasado de su pueblo, con la historia de la salida de Egipto, y por ende eran conocedores sobre el derecho que tanto el hebreo como el gentil tiene a ser redimido, siempre y cuando la fe está acompañada de la obediencia a las indicaciones. Ellos tomaron el conocimiento revelado sobre la ley del Pesaj y lo vertió en el siguiente mensaje que le voy a leer. En el contexto del Pesaj, ¿cómo es que de Egipto salieron personas que no eran hebreos? Se aferraron, se integraron, se incorporaron en el pueblo de Israel. Sobre algunos se indica que tomaron en cuenta las advertencias de Moisés, la indicación para el pueblo de Israel, y obedecieron la indicación que él dio al pueblo hebreo en el oído de todo el Egipto. Entonces, haciendo caso a la indicación de Moisés, estos gentiles que eran egipcios también salvaron la vida de sus animales, de sus siervos y de ellos mismos, ¿vale? Y cuando con la última plaga, pues salieron
se juntaron al pueblo de Israel. Con este conocimiento, por eso le mencionaba, nosotros tenemos un estudio que se llama el derecho a redención, el derecho del gentil y el derecho del hebreo. La Torá brinda por igual un cierto derecho a los dos para que sea gentil, sea hebreo, pueda ser redimido. Es la promesa que antes de que exista Israel fue dada a los gentiles en Abraham. Tienen derecho en Abraham por medio de Israel, que iba a ser más tarde, dentro de cual o sobre quien Elohim dio o les dio el conocimiento necesario para que ellos sean luz para los demás gentiles, para que ellos, incorporándose dentro de Israel, puedan beneficiar de la redención. Eso significa, en Abraham tienen todos los gentiles, sea budista, sea adventista, sea de Filipinas, sea de Sudamérica, sean rusos, ¿no? Independientes del culto, credo, la religión, color y lo que sea, pueden tener derecho a ser redimidos, a volver a ser hijos de Elohim viviente, siempre y cuando obedecen el camino que se le indica en Abraham, en este caso, la semilla que le fue bendita, prometida a él, no en Ismael, sino en Isaac, ¿vale? Que fue el hijo prometido y de él salió, se indica más, la bendición vino sobre Jacob, no sobre Esaú, no sobre Edom, sino sobre Jacob, es decir, sobre Israel. Vamos a ver la indicación, lo que tuvo que obedecer esta mujer cananea para que eh, tenga redención para su vida. Josué capítulo 2, 18, 19, voy a leer. Cuando estemos, voy a resaltar algunos detalles porque aquí hay demasiados. Cuando estemos entrando en el país, aquí se indica un tiempo, se localiza, bueno, aquí maravilloso porque no me percaté del detalle, ahora lo veo, eh, lo que incorpora. Cuando estemos entrando en el país, atarás este cordón de hilo escarlata a la ventana, por lo que nos dejas descolgando, nos has descolgado. Y reunirás junto a ti en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Es decir, cada uno cuando se entera, estamos sembrando estas buenas semillas y cuando uno se entera, pues a su debido tiempo deberá hacer uso de las indicaciones y obviamente que lo comparta con sus familiares para que la bendición se comparta a todos. Si alguno sale fuera de las puertas de tu casa, caiga con su sangre sobre su cabeza. Nosotros seremos inocentes, pero la sangre de todos los que estén contigo en casa caiga sobre nuestras cabezas si alguien pone su mano sobre ellos. Una, otra, una y otra vez observamos primero la bendición, es decir, el amor. He aquí cuando nosotros entramos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana. Es decir, no cuando entra a poseerla, sino cuando se da inicio a a los eventos que iban a suceder, cuando se emprende el camino, cuando se dará a conocer el orden de mando de parte de Elohim. Los que prestan oído inteligente entre las naciones deberá hacer lo que se les indica hacer desde ya. Tú atarás este cordón de grana a la ventana. Es decir, sellarás los pilares de tu puerta con la sangre del cordero, como se indicó en el libro de Éxodo capítulo 12, verso 7. Es lo que esto de varones le indicó, pero en este caso no para sellar con la sangre los pilares de su casa, porque eso era imposible, sino para dejar una marca a la ventana. Los gentiles tienen que dejarlo en la ventana. El hebreo tiene que marcar su puerta, ¿no? Eso puede ser una alegoría, no sé si es o fuera del contexto, pero en estos casos es como se presentó. A la ventana por la cual nos descolgaste, mm, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Esto proceder lo ordenó Moisés cuando instruyó cómo se tenía que hacer durante en la noche de la última plaga, ¿no? Todos tenían que estar dentro de la misma casa que tenía el sello, en este caso que tenía la señal a la puerta.
Eh, Como en muchos otros pasajes, el mismo principio de amor y de justicia, de bendición y de advertencia, el mismo principio está en Apocalipsis 18, 3, 4. Para los que escuchan, para los que no hacen caso, también hay una palabra que sobre ellos llegará cierto juicio. Junto a la libertad de elegir de parte queda la libertad junto, es decir, este mensaje siempre está acompañado de la oportunidad de elegir de parte del que recibe el mensaje. Por eso, la vida de uno puede depender de un cordón atado a la ventana. El libre albedrío en obedecer o ignorar las palabras de personas que algunos pueden llamar espías. ¿Vale? Lo pongo así entre comillas, véanlo, porque es la forma como algunos, en este caso, fueron tratados o tachados de los gentiles. Algunos, ve, a los que traen buenas nuevas, es decir, en este caso a la casa de Rahab trajo buenas nuevas, los de la ciudad o las defensas del enemigo te tratará como espías. Pero en este caso, hay personas quien puede recibir a ciertas espías, como son tratados de otros, y estos espías pueden salvar la vida o sellar la muerte del que escucha sus palabras. Tal como esos dos varones hebreos dejaron una promesa de salvación, también dejaron una advertencia en la casa de esta mujer. Aquel que eligió salir de la casa en cuya ventana colgaba el cordón rojo, moriría y su sangre derramada no se le imputaría a nadie. Esto es relevante porque de una forma a otra es instrucción para nosotros los que tenemos que traer buenas nuevas a todos. Voy a volver sobre este asunto un poco. Estamos a tiempo para aprender de la historia de esta mujer, de los detalles que se presenta sobre su vida, aunque en las escrituras hay pocos datos, pero pocos datos encriptan mucha verdad. Tiene mucha revelación en pocos detalles. Es eso maravilloso nuestro Elohim y en la forma de escribir de, de las palabras en hebreo. Estamos a tiempo para aprender de la historia de esta mujer y sellar nuestras almas mediante la sangre de Yeshua que Yeshua derramó a nuestro favor. Tendremos vida si tenemos el frágil hilo de nuestra vida en su sangre y si no lo vamos a hacer, justo será que murramos en nuestros pecados. Por otra parte, si somos hebreos israelitas, somos los dos espías. Hay que llevar en las casas de todas las personas que nos reciben y que revelan la actitud de esta cananea, la bendición sobre la redención y en igual medida la advertencia que todo aquel que no seguirá las indicaciones que les brindamos, lastimosamente morirá, aunque sea tarde o temprano, sin derecho a ser redimidos. Del mismo modo como se dejó la maldición sobre el que intenta reedificar dicha ciudad dada a la destrucción. La historia La historia que se presenta en este contexto está sobrecargada de detalles importantes. La fe. Recuerdan que uno se atrevió, empezó a reconstruir y se cumplió, que el que puso la primera piedra de Jericó pagó con la vida de su hijo, el que la selló, la terminó igual. La maldición les alcanzó. Jericó es un símbolo de todo lo que está el mundo en cual nosotros vivimos. El plan de Elohim es destruir esta maldad para siempre. Y porque está maldecida. Él no quiere que se revuelva a reconstruir, pero el mal trabaja para reconstruirlo porque desea que la maldad siga adelante. La fe en el poder del Elohim de los hebreos llevó a esta mujer cananea, prostituta de oficio, a formar parte del pueblo de Israel. Los anales genealógicos revelan que ella se casó con Salmón, según se menciona en Mateo capítulo 5, verso 5. Mateo capítulo 1, verso 1, verso 5. Estoy cansado.
Mateo capítulo 1, verso 5. Un príncipe. Este Salmón era un príncipe de la tribu de Judá, de la tribu de Judá. Y esta le engendró a Salmón a un hijo que fue llamado Booz. Booz redimió a la nora de Noemí y después la desposó. Su esposa fue Ruth, una moabita, que igual a Rahab llegó a formar parte de Israel. Ella engendró a Isaí, quien fue padre de David, y de su linaje vino Yeshua, nuestro Mashiach. Un otro dato tremendo, a veces difícil de aceptar, es el siguiente. Es revelador el hecho que a este hebreo yehudita, Salmón, no le importó lo que su esposa había sido. Lo importante era lo que ella habrá de ser para él. Este varón es un tipo para el esposo de Israel, quien es el Elohim y Redentor de Israel. Si lo recordaremos, pues vamos a volver sobre este detalle cuando vamos a seguir con el estudio sobre el libro de Oseas. ¿Por qué? Bueno, les voy a comentar enseguida un dato. Es curiosa la construcción y el significado del nombre de este varón Salmón. Salmón se traduce con investidura y la palabra se conecta con otros términos hebreos como vest, que se traducen con vestido o con regalo. Un vestido es algo que se entrega. Ese es el sentido que se le da investidura. Esto me hizo reflexionar una vez más en lo que el Redentor hizo a favor de nosotros, está haciendo a favor de nosotros, quitándonos nuestra antigua ropa, es decir, nuestra vida, para vestirnos con una nueva vida, investidura. Eso es lo que significa el nombre de Salmón. Él es el quien nos inviste también y él nos viste, nos da otro, eh, es decir, nos da otro valor al cambiar nuestra suerte de esclavos en reyes. Eso es investir. Según los que han seguido los estudios que compartí de Zacarías capítulo 3 y los que escucharon la presentación Salmo 113, puedan ver esta maravillosa enseñanza, esta maravillosa verdad, lo que representa el nombre de Salmón, por eso él por excelencia es un tipo. ¿Vale? Si nosotros representamos a Rahab, Yeshua representa o es el antitipo del Salmón. El ejemplo de Salmón nos insta a olvidar el pasado y centrarnos en construir una vida nueva a la altura digna de la posición que ocupa nuestro Redentor. Si somos la novia, en los términos alegóricos hebreos, Israel o los redimidos representa a la novia y el Mashiach al novia. Una novia debe estar a la altura de su prometido y es allí donde nos eleva la obra redentora del Mashiach. Para situar dónde. Vemos en el Salmo 113 que levanta del polvo, del muladar, al pobre y lo sitúa con los príncipes. Es lo que Pablo escribió en el libro de hacia los Efesios, en capítulo 2, verso 6, dice, para situarnos en lugares celestiales. Es aquí donde la novia tiene que estar a la altura de la imagen, de la soberanía, del poder a la derecha de su novio. Tal como Salmón desposó a esta ex cananea delante de la vista de todo el pueblo, esto es exactamente lo que está haciendo con nosotros el Redentor Hamashiach ante la vista de todo ser viviente en este universo. A pesar de que la realidad presente es escandalosa, no por lo que somos nos brindó la redención, sino por lo que vamos a llegar a ser, y esto mediante nuestra disposición de perseguir una meta diferente a la vida que antes hemos llevado. Así que es nuestro deber, por el amor que nos mostró nuestro Elohim, como la esposa debe seguir a su esposo, igual debemos revelar nuestra fidelidad para con nuestro Redentor. Porque esta mujer, Rahab, de ser una mujer de vergüenza en medio de una ciudad gentil, al convertirse en una mujer fiel, creyente y respetada, llegó a ser una madre en Israel y parte de la línea terrenal de la genealogía de Yeshua. Esto es maravilloso, es un privilegio enorme que se le brindó a esta mujer. Y si una ramera gozó de tal honor, ¿cuán mayor sería nuestro honor? ¿Lo saben por qué? El nuestro es aún mayor porque Él nos convirtió de esclavos en amigos, en primer lugar.
y de aquí nos elevó a una posición heredera, como hijos, haciéndonos parte de su imagen y semejanza. Y si prefieren la metáfora de esposo y esposa, la unión y la intimidad con él nos lleva a una posición de had. Porque el marido y la esposa, al formar un beit, recuerdan lo que hemos estudiado después de la segunda letra beit, beit significa casa, ¿no? Se traduce con casa. Cuando el marido y el esposo y la esposa se convierten en una familia, comparten derechos y privilegios. Le quería decir un poquito sobre un detalle sobre este señor, este judita, Salmón, que desposó a esta ramera. No es algo fácil, no es algo sencillo de superar. Cuando uno vive dentro de un contexto y conoce, porque se supone que Yehudá significa alabanza, ¿no? En este caso, este era un descendiente de la tribu de Yehudá. Estaba en un lugar de buenos valores que Elohim preparó para Israel para hacer honra para él, para hacer luz a las naciones. Imagínase tomar o conocer a una ramera. ¿Quién se casaría? ¿Quién en su sano juicio, en un contexto bien social, se casaría, desposaría a una ramera? Pero algo ocurrió, hay detalles que no están presentados por escrito. A veces hay que leer entre las letras, a veces se entiende cierta actitud, se comprende cómo fue posible que este varón se case con una mujer ramera. Obviamente porque no se menciona en qué momento, qué instante, a cuánto tiempo después, no se presenta, lo entendemos a la luz de lo que la redención obra en la vida de una persona, el cambio que se produjo en la vida de esta mujer. Por eso se le honra y por eso se le iguala al casarse. Es decir, se levanta a esta mujer de la posición social donde estaba a una de honor, ¿no? Porque se entiende del contexto de la vida, de la obra que produce redención, transformación en una persona de bajos morales, la convierte en una mejor persona, ¿no? Y aquí se puede entender mucho más sobre el privilegio, sobre el valor que nos da la fe hebrea, el valor, el cambio que produce en nosotros, el conocimiento de este varón, que en este caso Salmón es un tipo para Yeshua, de lo que Él obra en nosotros. Y al tomarnos a nosotros que somos, no tenemos un mérito, no tenemos un pasado agradable, no tenemos una posición social, al elevarnos a una postura de dignidad al lado suyo, nos revela el amor que Él tiene para nosotros, ¿vale? En este amor, cuando tomas a algo que no tiene, eh, eh, no tiene nada para, para apreciar, nada digno, algo que está en la muladar, ¿no? Algo que está un esclavo, y lo conviertes en algo que, una posición para que esté a tu lado, eso habla mucho sobre quién, cómo es, qué poderoso es el amor. En este caso, nosotros que venimos por aquí, a veces nosotros todos en nuestra vida, es un otro asunto paralelo, debería hacerse un tema específicamente para este asunto. Muchos, todos tenemos nuestro pasado, nuestra historia. El ejemplo de este varón es lo que nosotros deberíamos aprender, porque muchos de nosotros vivimos con nuestro pasado. Cuando éste se casó con esta ramera, o el historial de esta prostituta quedó borrado. Porque si uno no llega a estar en paz con su pasado, no se perdona por lo que fue, nunca va a vivir en shalom, nunca va a hacer alabanza, su vida va a ser de alabanza para Elohim de Israel. Sería un otro fracaso. Por eso aquí se nos enseña
en la actitud de este varón que dio honor a esta mujer, la elevó a una posición superior del lugar desgraciado en el cual vivía antes al casarse con ella, olvidando el pasado de ella, cambió su destino, cambió y trajeron felicidad en su vida, trajeron felicidad hasta nosotros. Por eso es una mujer, no solamente ella, sino su esposo también, que eh, de cual podemos aprender mucho, aunque no se habla casi nada sobre la vida de ellos. El ejemplo, cuando se razona, quién es, de dónde vino, cómo fue posible, qué valores tenía el judío, ¿no? Que se casó con ella, qué valores tuvo ella, cómo fue posible que esto se convierta en un matrimonio y de este sea incorporado dentro de la genealogía de Yeshua, es maravilloso. Aprendemos montones, montones. No hay tiempo, sería un estudio para hacer una familia. Quédense con este concepto. Traten de estar en paz con el pasado y mirar hacia el futuro, a lo que está por venir, a lo que el Redentor quiere hacer con nosotros, porque no por nada Él nos quita lo que somos, lo que fuimos, esta ropa sucia, y nos da otra blanca. Si Él nos dio otra blanca, de ninguna forma permita que en su vida vuelvan la memoria, los recuerdos de cómo estaban, porque esa es la acusación del diablo. Traten de volver a mantener la ropa blanca, como se indica en Apocalipsis. ¿Vale? Tengo que cerrar esto porque nos vamos a demorar mucho, hay muchísimo que hablar aquí. Así que sigamos con la historia de Rahab, porque esta historia sobre Rahab nos enseña una otra revelación. Hay muchos otros detalles. Lo que pasa, lo que pasó, pasará. E igualmente como en el pasado habrán muchos y muchas Rahab, que al escuchar e incluso ver, todo el despliegue del poder de nuestro soberano redentor acudirán a los consejos previamente oídos y procurarán tener la señal del cordón rojo para las vestiduras de sus casas, es decir, de sus almas. Ahora Israel sigue estando dentro de Babilonia y Egipto, y tal como en el pasado, una vez derramadas las postreras plagas en medio de un mundo en ruinas, como quedó Egipto tras las 10 plagas, los hijos de Israel emprenderán su retorno a sus antiguas tierras. Será entonces cuando Rahab pasará entre las filas, entre las 12 filas, que no serán filas, eh, el número es importante, las 12 filas de los 12 ejércitos de Israel, de modo como aquella mujer gentil llegó a incorporarse en la tribu de Yehudá. Para ella, al entrar en esta tribu, se le abrió la puerta para alabar con su vida al Altísimo. Gentiles como Rahab y Ruth, una vez asimilados dentro de Israel, cruzarán en la tierra de los redimidos como se ilustra en Apocalipsis 21. Entrarán por las 12 puertas, a través de cual pueden entrar solo las 12 tribus descendientes de Jacob. El poder de esta hermosa enseñanza que hay en la historia de Ruth está oculta dentro del color de la dicha cuerda. El detalle nos revela cómo se extendió sobre esta mujer el sacrificio del Redentor. Así que del mismo modo nuestra vida depende de la sangre de nuestro Cordero Redentor. Vivimos como Israel en sus días en el Egipto y muchos, porque somos una parte de esta nación, muchos estamos como Rahab en Jericó. El juicio está a punto de comenzar y su manifestación dejará en ruina el lugar donde nos encontramos esparcidos. Y nuestras vidas depende de si alrededor de nuestras almas hay visible el sello de la sangre del Cordero. En Gólgota, siendo herido en el costado, Yeshua derramó su sangre con agua, lo cual lavó nuestro pecado y con su sangre nos selló para darnos vida, cambiando nuestro destino de la muerte eterna hacia la vida eterna. Escribió el profeta Isaías en capítulo 53, verso 5, pero él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras maldades, llevó el castigo que nos restauró y por sus heridas fuimos sanados. En el estudio sobre el octavo día de la fiesta de Sukkot, donde se derramaba agua y vino, donde Yeshua dijo, yo soy la fuente de agua viva.
Hay buenas y hermosas enseñanzas. Les recomiendo, lo que no escucharon el audio o no vieron el PDF por escrito, que estudie estos temas. Sobre el día octavo, el último día de la fiesta de Sukkot. En esta sangre carmesí puede el pecador lavarse porque la invitación aún está abierta a todo el que quiere. Y es lo que se presenta en Isaías capítulo 1, verso 18. Venid luego, dice Adonai, y estamos a cuenta, si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, verán a ser como blanca lana. Veamos proféticamente la maravillosa conexión que tiene el acto de poner este cordón con Yeshua. El tinte pasa, el tinte para sacar el color rojo del cordón de grana se sacaba de un gusano carmesí. En el Salmo 22, verso 6, decía el rey de Israel David sobre sí: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Este texto fue aplicado como indicativo hacia la experiencia que iba a experimentar el Mashiach. Precisamente la palabra hebrea que se utilizó en este verso para gusano es la misma que nombra al gusano usado para sacar la tinte con la que estaba tenido el cordón que puso Rahab como señal en su ventana. Y el mismo término es usado por el profeta Isaías en el capítulo 1, verso 18. Sobre el verso del Salmo 22, les invito a escuchar en nuestro canal de YouTube o estudiar el PDF con el tema, con el nombre Yeshua, la historia de un gusano. Tanto en YouTube, en Defensa de la Verdad, como en el grupo En Defensa de la Verdad de Facebook, puede encontrar, escuchar el audio o buscar el PDF con este nombre. Yeshua, la historia de un gusano. Este gusano carmesí, Tolá. La redención pagó un precio en sangre y este produce una acción triple en la vida de la persona. Eh, por la sangre de Yeshua se obtiene la salvación, es lo que se declara Mateo 26, verso 28, donde dijo Yeshua: porque esto, hablando de la copa de vino, que nosotros siempre la compartimos en el Seder, en el Pesaj, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, ¿para qué? Para remisión de los pecados. Yeshua no hizo un nuevo pacto. Yeshua aseguró, mediante este señal que nosotros estamos tomando cada Pesaj, en cada Seder, cada vez que tomamos recordamos el pasado y invocamos esta promesa del futuro, porque si quedamos en su mano, con nuestros pilares de nuestra casa del alma sellada con su sangre, ¿no? Recordamos en cada Pesaj el pasado e invocamos su promesa en el futuro. ¿Cuál es la promesa que nosotros esperamos? Pues la misma que estaba esperando Israel cuando estaba en la tierra de Egipto al tener la puerta manchada, que salga fuera con la sangre, ¿no? Que salgan fuera e ir a la tierra prometida. Nosotros esperamos lo mismo. Nosotros esperamos en la tierra que nos es prometida. En la tierra que perteneció, que nuestros padres la poseyeron en el pasado y es a cual nosotros tenemos que regresar. Esa es la promesa. Cada vez que compartimos esta copa de Pesaj, rememoramos la promesa que vamos a entrar en la tierra prometida a los redimidos. ¿Vale? Allí se hará, ese es el nuevo pacto, esa es la nueva promesa. De aquí comenzará la obra restauración dentro. La Torah se logrará poner dentro, no lo vamos a guardar porque tenemos que hacerlo, sino que lo vamos a vivir porque es natural hacerlo. ¿Me entienden? Esa es la diferencia, lo que estará dentro, no lo que estará fuera. Ahora tenemos como promesa, ahora vamos a vivir. Tenemos como señal de esta promesa por venir la copa que compartimos, ¿vale? Su sangre nos sella con el pasado, nos lava y nos asegura el futuro, ¿vale? Mucho más detalle vamos a volver en ese asunto en la fiesta de Pesaj. Espero que Él nos ayude a revelar más detalle. Cada año entendemos y observamos más. Un otro
eh, le mencioné que hay un triple sello. Le cité Mateo 26, 28, que la sangre de Yeshua, esta sangre, sirve para remisión de los pecados, ¿vale? Eso tiene que ver con el pasado. Vemos también el presente. Por la sangre de Yeshua, un segundo sello, lo que está obrando esa triple acción de la sangre de Yeshua. Por la sangre de Yeshua se nos limpia la conciencia de todo el mal, es lo que nos indica en Hebreos capítulo 9, verso 14. Cuanto más la sangre del Mashiach, ¿de qué? Del el cordero que sea, de la persona que sea, no, la sangre del Mashiach, porque que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Elohim, purificará de la misma muerte nuestra conciencia para rendir culto al Elohim vivo. Una cita que tiene bastante, hay que desmenuzar mucho para que se entienda bien quién, cómo, cuándo y por qué, ¿no? Porque todos esos detalles están aquí demasiado encriptados y por lo general 99% se malinterpreta, ¿vale? Rendir culto al Elohim vivo es que una vez que se completa todo este proyecto, lo que Yeshua tiene que hacer, podamos estar en conexión. Ese es, dijo Yeshua Juan 17, la vida eterna, el propósito final de la vida eterna, que nosotros podamos ser ofrenda agradable ante su propio papá, ¿vale? Ante su propio padre. Y el tercer ejemplo, esa triple acción, las manchas negras que estaban en la ropa del sumo sacerdote Josué como señal del pecado, no solamente de él, sino personal y del pueblo, porque el sacerdote, recordamos, representa al pueblo o está como delegado de parte del pueblo ante Elohim. Las manchas negras se sacan de nuestras vidas si nos lavamos en la sangre del Cordero. La sangre del Redentor es el único limpiador capaz para librarnos de la inmundicia a fin de tener ropas blancas. Y eso es lo que se presenta en 1 Pedro capítulo 1 verso 2 y en Apocalipsis 7 verso 14. Eso es la triple acción que las escrituras declaran, nos presenta que debe producirse en la vida de una persona mediante el sangre del Redentor. Escribió Shaul en Efesios capítulo 2 verso 11 al 13. Así que recordad como en otro tiempo vosotros, nosotros todos, Rahab, ¿vale? Los gentiles, según la carne, y esto llamados así por los incircuncisos, es decir, por lo que se llama circuncisión. Es decir, hay algunos que le llaman, los gentiles llaman espías a los hebreos llaman incircuncisos a los que tienen un corte en su carne, ¿vale? Por eso, vosotros sois llamados gentiles, los que creemos en Yeshua. Estamos dentro de la alianza por el derecho que la sangre o el sacrificio de cordero nos da para entrar dentro de la alianza y ser considerados. Deberíamos ser considerados como unos nacidos en la casa con el mismo derechos, pero por los que en la carne llevan una circuncisión exterior, una operación hecha en carne, somos llamados incircuncisos, gentiles. Bueno, espero que entienda un poquito esta forma, este énfasis que le da Shaul. Efesios 2, 11, 13. Ustedes, nosotros, dice en verso 2, estábamos, él dice estabais hablando, yo lo leo hacia nosotros, porque está hablando de nosotros, porque todos somos igual. Estabais a la sazón lejos de Mashiach, hasta estar dentro de la casa de Israel, cuando estábamos en Egipto, hasta que Él nos saque, nos llame y nos restaure. Hasta que cuando estaban en la tierra de Cananea, en esas ciudades, en la religión antes que practicábamos, adorando deidades ajenas, en el muladar como el hijo derrochador que repartía comida a los cerdos, ¿no? Aquí estábamos todos en Jericó, ¿vale? Por eso entiendan las alegorías que estoy usando. Todos estábamos a la sazón lejos del Mashiach, estábamos, ¿va? Excluidos de la ciudadanía de Israel,
extraños a las alianzas de las promesas, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. ¿Vale? Si le conocen la historia del Tanaj, entenderán mejor dónde apunta Pablo. Lo dice en el libro de Oseas. Por mucho tiempo, mi pueblo, hablando de Efraín, que se gentilizó, ¿vale? Para darle un poquito, conectarle con el Tanaj. No para justificar a Pablo, sino para revelar porque Pablo era un hebreo israelita descendiente de la casa de Benjamín. No hay razón para descartarlo ni quitarlo de las escrituras. Porque él conecta, para quien conoce el Tanaj, puede conectar sus palabras con las fuentes de donde las cita a su forma, ¿no? Por mucho tiempo mi pueblo vivirá sin rey, sin sacerdote, sin pilares de culto, sin nada. Y en otros textos declara, enterrado en el fondo del mar, esparcido como polvo entre las naciones, ¿vale? Sin, lejos del Mashiach, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a la alianza de la promesa, sin esperanza, sin Elohim en el mundo, ¿vale? Así éramos todos hasta que conocimos lo que hoy tenemos aquí, lo que compartimos, lo que estamos disfrutando en esta congregación internacional hebreo-israelita. Más ahora, todo lo que entraron en la alianza con Yeshua, en Mashiach Yeshua, en cuyo nombre muchos de los participantes aquí ya están sumergidos en su nombre, vosotros, los que en otro tiempo estábamos lejos, hemos llegado a estar cerca por la sangre de Yeshua, HaMashiach, ¿no? Ahora estamos cerca en el Mashiach, dentro como ciudadanos sin Israel, disfrutando de lleno de las promesas de las alianzas, lleno de esperanza, Hatikvah, ¿no? Y con Elohim, teniendo el Elohim viviente en este mundo. ¿Ah? Todo lo contrario, es lo que trae de nuevo, lo que revierte la redención, sacando a uno de lo que está descrito aquí en el verso 12, a ponerlo a lugares de los príncipes, ¿vale? Es lo que está haciendo la redención, es las buenas nuevas que nosotros llevamos en nuestras manos y debemos, bueno, me adelanto. Eh, Voy a dar algunos datos más. Rahab es un símbolo para describir el mundo dedicado al placer de la carne y sobre todo idolatra en general. La idolatría en las palabras bíblicas se usa como el mismo sentido de adulterio, fornicación. Desde el lugar del muladar, el cielo nos brindó el mensaje de las buenas nuevas para nuestra redención. Muchos, cambiando la suerte de Rahab, han cambiado la suerte de Rahab por la honra de una reina. Y hoy podemos hablar al Elohim de Israel y podemos hablar de él estando dentro de su pueblo elegido a honrarle. Otros más aún están en Jericó. Están esperando a los 12 espías hebreos. Por eso le decía, antes tenemos en nuestra mano todo este gozo con esperanza, con Elohim, teniendo en cuenta todas las promesas que algún día, al tener el sello de la sangre del Redentor sobre nosotros, tenemos la seguridad que a 100% serán activadas y vamos a disfrutar de ellas. Tenemos un potencial tremendo de bendición en nuestras manos. Y hay muchas y muchos Rahab que todavía viven en Jericó, estando esperando a estos dos espías hebreos, entre comillas, lo pongo para que entienda la alusión, esta alegoría, a que les traigan las instrucciones para saber cómo librar sus vidas de la muerte, a saber cómo convertirla en una vida de alabanza. No sé si tú que me escuchas quieres acompañarme. Si tú quieres poner tu vida junto a la mía, para que juntos seamos esos dos espías en la fortaleza de un enemigo común, ¿vale? Si quieres ser un espía junto a mí, pues aquí vente conmigo. Vamos a compartir todas esas bendiciones que Shaul en esta cita las presenta
porque estamos en Mashiach, lo conocemos por encima de todo, y si uno se goza, que se alabe que me conoce, ¿no? Ahora, somos como ciudadanos en Israel. Tenemos a nuestro alcance acceso a todas las alianzas, todas las promesas que están en la Torá. Vean Deuteronomios 1 al 14. El que está dentro de la alianza tiene pleno derecho a reclamarlas. Y Elohim asegura que vamos a disfrutar a pleno de ellas. Aunque que por cierta razón, quizás en este contexto donde estamos todavía seguimos en Egipto, ¿no? Pero estamos encaminados en la tierra que no es prometida. Al estar aquí, vamos a vivir de todo. Como seguridad, nosotros lo tenemos ya recibido por delante, porque lo que Yeshua habló es un hecho. Lo que Él nos presentó es una realidad. Solo el tiempo o otros factores que no tienen que ver con nosotros condiciona todavía el cumplimiento pleno de estas promesas. Pero aquí las tenemos. Están en nuestras manos estas esperanzas que podemos ofrecerlas a otros. Y el conocimiento sobre el Elohim de Israel. Y aunque los demás nos tratarán como espías, podemos traer a Rahav, a muchas almas como Rahav, palabras de esperanza para convertir la vida de ellos, de unas personas idólatras, adúlteras, que practican la prostitución en este mundo, en seres diferentes que pueden ofrendar, presentar su vida como alabanza, a ser incorporadas dentro de los tribus de Israel y ser alabanzas al Elohim viviente, a Yeshua como Redentor y a su Padre sobre todo. Espero que digas amén, no de una forma de labios, sino de una forma efectiva. No comprometerte conmigo porque yo soy un mero servidor más que solamente hago lo que por naturaleza debemos hacer todos, lo que estamos formando parte de Israel. Lo tenemos por obligación y deberíamos hacerlo por naturaleza, ¿no? Servir a sacar a Israel de Egipto, a sacar a Rahab de Jericó. ¿Vale? Espero que comprendan las alegorías, las alusiones, ¿no? Lo que les trato de decir de una forma metafórica, para no decirlo de una forma directa, pero estoy seguro que hay oídos inteligentes y esas almas se comprometerán con ellas mismas y con Elohim sobre todo, ¿vale? Porque a Él queremos agradar y a Él le queremos ofrendar nuestra vida como ofrenda de grato olor, para que su Padre también sea honrado. Amén, en el nombre de Yeshua, que así sea con nuestra vida en su servicio para su honra, para la honra de Yeshua, para la honra del papá de Yeshua. Bendiciones, Beshem Yeshua, a todos los que servirán a Él en este propósito. Shalom a todos.